El caza perfecto que nadie quiso. La tragedia del F-16XL. En 1977, un equipo de ingenieros estadounidenses completó el diseño de un caza que parecía salido de una novela de ciencia ficción. El avión podía transportar el doble de combustible que su predecesor, alcanzar el doble de velocidad en vuelo supersónico y cargar 27 puntos de armamento bajo sus alas revolucionarias en forma de flecha doblada. Los resultados de las pruebas superaron todas las expectativas y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba impresionada con el prototipo. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir el próximo caza táctico para reemplazar toda una flota de aviones obsoletos, los generales tomaron una decisión que dejó atónitos a los diseñadores. Rechazaron el F-16XL, a pesar de su superioridad demostrada, y eligieron un competidor que requería menos modificaciones para la producción en masa. Esta es la historia del caza perfecto que nadie quiso. Para entender la tragedia del F-16XL, primero debemos conocer a su padre, el legendario F-16 Fighting Falcon. Introducido en los Estados Unidos en 1978, este caza multirol para todo clima rápidamente se convirtió en una sensación global. Alemania, Bélgica, Portugal, Japón, Turquía, Tailandia e incluso Venezuela incorporaron el Fighting Falcon a sus fuerzas aéreas. El secreto de su éxito residía en características únicas que revolucionaron el combate aéreo. Su cabina de burbujas ofrecía visibilidad sin precedentes en todas direcciones, permitiendo al piloto detectar amenazas antes que cualquier adversario. El asiento eyectable con reducción de fuerzas G protegía a la tripulación durante maniobras extremas, mientras que el sistema de control fly-by-wire reemplazaba los cables hidráulicos tradicionales con señales electrónicas instantáneas. A lo largo de las décadas, el F-16 demostró su versatilidad en misiones de guerra electrónica, combates aéreos cerrados y apoyo terrestre. Las estadísticas hablan por sí solas. Más de 400.000 salidas de combate en conflictos globales, superando 19 millones de horas de vuelo. Hasta el día de hoy, el Fighting Falcon sigue siendo el avión de ala fija más adquirido en servicio militar, con más de 5.000 unidades producidas. Pero apenas un año antes de que el mundo conociera al F-16, el equipo detrás de su desarrollo ya estaba trabajando en algo mucho más ambicioso. El F-16 realizó su primer vuelo en 1974 y 3 años después, el equipo de diseño comenzó a trabajar en el modelo 400, también conocido como F-16 Scamp. Las siglas significaban Supersonic Cruise and Maneuver Prototype, o prototipo de crucero y maniobra supersónica. El objetivo no era simplemente crear otro caza de producción, sino resolver uno de los problemas más frustrantes de la aviación militar moderna: el dilema del postcombustión. Los motores del F-16 estaban equipados con potentes postcombustores que podían aumentar dramáticamente el empuje para romper la barrera del sonido. Sin embargo, este poder tenía un precio terrible. El uso de postcombustión agotaba el combustible del avión con una rapidez alarmante, reduciendo drásticamente su alcance operacional estimado. Un piloto podía alcanzar velocidades supersónicas, pero solo durante breves periodos antes de verse obligado a regresar a la base o arriesgarse a quedarse sin combustible sobre territorio enemigo. El diseñador principal, Harry Hillaker, entendió que si un avión pudiera mantener su velocidad supersónica sin agotar sus reservas de combustible, cubriría más terreno en menos tiempo y aún regresaría a la base con suficiente combustible de reserva. Hillaker buscaba estudiar las posibilidades y aplicaciones de las tecnologías de transporte supersónico a aeronaves militares. El programa se centró en los efectos del flujo de aire laminar a velocidades supersónicas, junto con las causas y efectos de los estampidos sónicos. Durante más de 2 años, el equipo realizó numerosos estudios teóricos sobre la forma ideal del fuselaje y las alas, lo que eventualmente llevó a una asociación estratégica con el Centro de Investigación Langley de la NASA para experimentar con diferentes modelos a escala. Utilizando fondos propios de General Dynamics para investigación y desarrollo interno, Hillaker y su equipo llegaron a una conclusión revolucionaria: una forma de ala en flecha doblada
permitiría mejorar la sustentación, el alcance y la maniobra. La configuración Cranked Arrow Wing no era simplemente una modificación estética, sino una reimaginación completa de cómo un caza debería volar. Así nació el F-16 modelo 400, un avión que prometía cambiar para siempre las reglas del combate aéreo. ¿Y tú, qué opinas sobre los cazas experimentales que nunca llegaron a servicio activo? Escribe desde dónde nos ves y qué piensas sobre esto en los comentarios. Si te interesan estos análisis detallados sobre aviación militar histórica, no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios, donde descubriremos cómo el F-16 XL alcanzó capacidades que parecían imposibles. El Centro de Investigación Langley de la NASA se convirtió en el laboratorio donde nacería una de las configuraciones alares más audaces de la historia. Los ingenieros de General Dynamics necesitaban validar sus teorías sobre el flujo laminar supersónico, y solo la NASA poseía las instalaciones necesarias para probar un diseño tan radical. Durante más de 3.600 horas, los modelos a escala del nuevo ala giraron dentro de túneles de viento, enfrentándose a corrientes de aire que simulaban velocidades desde el despegue hasta más allá de la barrera del sonido. Los resultados transformaron completamente la comprensión sobre aerodinámica de combate. El nuevo diseño proporcionaba un 25% adicional de sustentación comparado con el ala original del Fighting Falcon. Esta mejora significaba que el avión sería mucho más fácil de controlar tanto a velocidades extremadamente altas como peligrosamente bajas, situaciones donde muchos pilotos habían perdido la vida en el pasado. Pero el verdadero genio residía en la geometría variable del ala. Cerca de la raíz del fuselaje, el borde de ataque formaba un ángulo de 50 grados, optimizado específicamente para cortar el aire durante vuelos supersónicos. Hacia las puntas, el ángulo cambiaba drásticamente a 70 grados, perfectamente diseñado para generar máxima sustentación durante vuelos subsónicos y maniobras de combate cerrado. Esta configuración de doble ángulo creó algo extraordinario. Las modificaciones resultaron en el doble de superficie alar comparada con las alas estándar del F-16, extendiéndose 4 pies más de lo esperado inicialmente. Cualquier ingeniero aeronáutico habría predicho un problema catastrófico. Más superficie significaba inevitablemente más resistencia aerodinámica, lo que reduciría la velocidad máxima y aumentaría el consumo de combustible. Sin embargo, gracias a esas interminables horas de pruebas en túneles de viento, el equipo logró aplicar todas estas modificaciones sin ningún aumento en la resistencia del fuselaje. Era como agregar el doble de potencia sin ninguna penalización. Por supuesto, la perfección no existía. Las puntas móviles de las alas y la cola vertical diseñadas para el control de balanceo demostraron ser inadecuadas durante vuelos a baja velocidad o con ángulos de ataque elevados, esos momentos críticos justo antes del aterrizaje o durante maniobras defensivas extremas. Además, la nueva configuración eliminaba cualquier posibilidad de montar misiles en las puntas de las alas, una posición tradicionalmente valiosa para armamento aire-aire de corto alcance. Pero el equipo de Hilleker no estaba construyendo un caza táctico convencional, y estos compromisos eran aceptables dado el objetivo principal: aumentar dramáticamente el almacenamiento de combustible y el alcance operacional. Aunque el nuevo avión mantenía el fuselaje básico del F-16, las transformaciones eran monumentales. Los ingenieros agregaron 2 secciones completas al fuselaje, una en la parte delantera y otra en la trasera, aumentando la longitud total en 58 pulgadas. Las nuevas alas en forma de flecha doblada se fabricaron con una fibra de carbono especial, un material revolucionario para la época que resultó ser 600 libras más ligero que el aluminio tradicional. Esta reducción de peso era crucial porque, a pesar de usar materiales avanzados, el nuevo modelo seguía pesando 3.000 libras más que el Fighting Falcon. Con los tanques vacíos, el avión alcanzaba 22.000 libras, y en configuración de despegue máximo llegaba a impresionantes 48.000 libras. Las dimensiones finales revelaban un depredador completamente diferente.
envergadura de 34 pies, altura de casi 18 pies. Pero los números más importantes no eran los externos, sino lo que el avión podía llevar dentro y debajo. Las nuevas alas proporcionaban el doble de capacidad de combustible que el Fighting Falcon, eliminando finalmente el dilema del postcombustión que había motivado todo el proyecto. Un piloto podría mantener velocidades supersónicas durante periodos mucho más largos, sin el pánico constante de quedarse sin combustible sobre territorio hostil. La capacidad de armamento era simplemente abrumadora. El diseño permitía hasta 27 puntos de montaje, una cifra que dejaba boquiabiertos incluso a los generales más experimentados. Las estaciones bajo las alas podían transportar 16 misiles de 750 libras cada uno, suficiente poder destructivo para neutralizar objetivos terrestres fortificados o flotillas enteras de vehículos blindados. 2 misiles Sidewinder aire-aire ocuparían las posiciones laterales, mientras que 4 misiles AIM-120 de alcance medio se montarían en posiciones semiempotradas en el fuselaje, reduciendo la resistencia aerodinámica. Los puntos de montaje restantes eran multipropósito, capaces de transportar tanques de combustible adicionales o equipos especializados como el sistema de navegación y targeting para baja altitud. Como si esto fuera poco, el armamento principal incluía un único cañón Gatling M60 y uno Vulcan de 20 milímetros para enfrentamientos cercanos. En total, el modelo ofrecía el doble de potencia de fuego y capacidades de carga que el F-16 Fighting Falcon. Para el verano de 1979, 2 prototipos completos estaban listos y el equipo rebosaba de confianza. Las pruebas de vuelo confirmaron que el F-16 Scamp tenía mejor alcance a todas las velocidades comparado con el F-16 estándar de ala fija. Los resultados eran tan impresionantes que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no solo dio la bienvenida al prototipo, sino que se convirtió en socio oficial del programa Scamp, proporcionando fondos para 2 prototipos adicionales y más de 15 Fighting Falcons para conversión. Los generales querían que este avión se convirtiera en el caza de próxima generación, pero otros fabricantes también tenían ambiciones. El modelo 400 recibió su designación oficial, F-16 XL. En marzo de 1981, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó un anuncio que haría temblar a todos los fabricantes de aeronaves militares del país. El programa ETF, Enhanced Tactical Fighter, buscaba un reemplazo inmediato para el envejecido F-111 Aardvark. Las especificaciones eran brutalmente exigentes. Un caza capaz de realizar misiones de interdicción profunda en territorio enemigo, sin apoyo de otras aeronaves y sin necesidad de soporte de interferencia electrónica. El avión debía penetrar defensas hostiles completamente solo, destruir objetivos estratégicos y regresar a casa antes de que el enemigo siquiera comprendiera lo que había sucedido. David Randall Kent, director de General Dynamics, vio una oportunidad de oro. Su empresa había invertido años de investigación y millones de dólares en el desarrollo del XL, y Kent confiaba plenamente en el trabajo del equipo de Hilaker. La decisión fue audaz y arriesgada: presentar el experimental F-16 XL contra el favorito de la industria, el McDonnell Douglas F-15 Strike Eagle. Era David contra Goliath, el proyecto experimental contra el gigante establecido, la innovación radical contra la evolución conservadora. El F-15 Strike Eagle también era una versión modificada de un avión consolidado, en este caso el legendario F-15 Eagle. Sin embargo, las diferencias entre ambos competidores eran abismales. Mientras el F-16 XL representaba contrastes significativos en estructura y aerodinámica comparado con el F-16 estándar, el Strike Eagle era simplemente un entrenador biplaza F-15D modificado con la estación trasera alterada para soportar equipos de ataque terrestre. Era una solución práctica versus una revolución completa. General Dynamics y la Fuerza Aérea iniciaron las pruebas exhaustivas en 1982. El corazón del F-16 XL era su turbofan General Electric F-100,
10GE-100, una bestia de ingeniería que ofrecía 17.100 libras de empuje en operación normal. Cuando el piloto activaba el postcombustión, esa cifra se disparaba hasta 29.000 libras de furia pura, suficiente para lanzar el avión hacia adelante como si fuera disparado desde una catapulta. Los números de rendimiento dejaron a todos sin palabras. El XL alcanzó una velocidad máxima de 1.400 millas por hora, muy por encima de Mach 2. Su velocidad de crucero se estableció en 600 millas por hora, permitiendo patrullas prolongadas sin agotar rápidamente el combustible. El techo de servicio llegaba a 50.000 pies, una altitud donde pocos sistemas antiaéreos enemigos podían alcanzarlo. Pero la estadística más impresionante era la tasa de ascenso: 62.000 pies por minuto. Esto significaba que el avión podía despegar de una pista bajo ataque, atravesar la zona de peligro de artillería antiaérea y alcanzar altitud de crucero segura en cuestión de segundos, no minutos. Los resultados eran incuestionables y demoledores para la competencia. El XL entregaba el doble de alcance, velocidad y potencia de fuego comparado con el F-16 estándar. No era simplemente mejor, era exponencialmente superior en casi todas las métricas que importaban para un caza táctico moderno. Los pilotos de prueba regresaban de cada vuelo con informes entusiastas, describiendo un avión que respondía como un caza ligero, pero golpeaba como un bombardero pesado. Durante una entrevista con la revista Air Force Magazine, en 1983, el director del programa Randall Kent no pudo contener su orgullo. Declaró que el programa de pruebas de vuelo del F-16 XL había demostrado de manera concluyente que el XL funcionaba exactamente como se había predicho. Este nivel de rendimiento representaba un aumento significativo en la capacidad de misión para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Kent argumentó que, combinando esto con la asequibilidad y el bajo riesgo del F-16 XL, se presentaba una forma viable de aumentar la capacidad de misión, mientras simultáneamente se crecía hacia una estructura de fuerza de 40 alas para el comando aéreo táctico. El XL tenía absolutamente todo lo que la Fuerza Aérea había solicitado para el programa de caza táctico. Las capacidades superaban los requisitos originales. El precio de desarrollo era razonable gracias a la base compartida con el F-16. Los riesgos técnicos eran mínimos porque la mayoría de los sistemas ya estaban probados en combate real. Los pilotos adoraban volar el avión. Los ingenieros de mantenimiento reportaban que era relativamente fácil de mantener operativo. En el papel, sobre la pista y en el aire, el F-16 XL era el claro ganador. Sin embargo, cuando los generales finalmente anunciaron su decisión, el mundo de la aviación militar quedó en shock. El F-15 y Strike Eagle había sido declarado ganador del contrato. El avión superior había perdido, y nadie podía entender por qué. La justificación oficial de la Fuerza Aérea sonaba pragmática y fría como el acero. El Strike Eagle sería más fácil de producir que el XL. Los planificadores militares presentaron sus cálculos financieros y logísticos ante los generales. Los F-15 existentes requerirían modificaciones mínimas para convertirse en Strike Eagles, básicamente cambios en la aviónica y la estación del asiento trasero. En contraste, transformar los F-16 estándar en XL demandaba reconstruir prácticamente todo el avión. Las alas debían ser completamente reemplazadas, el fuselaje necesitaba 2 secciones adicionales, y los sistemas de control requerían reprogramación total. El factor tiempo pesaba enormemente en la decisión. McDonnell Douglas prometía entregar los primeros Strike Eagles operacionales en cuestión de meses, no años. Las líneas de producción del F-15 ya existían, los trabajadores conocían el proceso, las herramientas estaban listas. General Dynamics, por otro lado, necesitaría construir instalaciones completamente nuevas para fabricar esas complejas alas de fibra de carbono en forma de flecha doblada. Cada XL requeriría cientos de horas adicionales de trabajo especializado, y el personal debería recibir entrenamiento extensivo en técnicas de manufactura que aún estaban siendo perfeccionadas. El dinero siempre hablaba más fuerte que el rendimiento.
Aunque el XL ofrecía capacidades superiores, la conversión de la flota completa costaría miles de millones de dólares adicionales. En los tensos años 80, con el presupuesto de defensa bajo escrutinio constante del Congreso, cada dólar contaba. Los generales debían justificar cada gasto ante políticos escépticos que cuestionaban la necesidad de más aviones de combate cuando Estados Unidos ya poseía superioridad aérea. Elegir el camino más económico parecía la decisión políticamente inteligente, incluso si significaba sacrificar capacidad operacional. Pero existía otra razón, quizás más importante que todas las consideraciones económicas. La configuración de dos motores del Strike Eagle ofrecía una ventaja crítica de supervivencia. Un piloto volando sobre territorio enemigo con un solo motor vivía en constante tensión. Un proyectil de artillería antiaérea, un fragmento de metralla, un simple fallo mecánico, cualquier cosa que dañara ese único motor significaba muerte casi segura. El avión caería del cielo como una piedra, y el piloto tendría segundos para eyectarse antes de estrellarse en tierra hostil, donde patrullas enemigas lo capturarían. El Strike Eagle, con sus dos motores potentes montados separadamente, ofrecía redundancia vital. Si un motor era alcanzado por fuego enemigo durante un ataque terrestre a baja altura, el piloto aún podía regresar a casa volando con un solo motor. Esta capacidad de supervivencia no era teoría abstracta, era la diferencia entre soldados regresando con sus familias o cuerpos repatriados en ataúdes cubiertos con banderas. Los generales habían visto demasiados pilotos perdidos en Vietnam por fallos de motor único y no querían repetir esa tragedia. La ironía era brutal y dolorosa. El F-16XL había sido diseñado específicamente para misiones de interdicción profunda, exactamente lo que el programa Enhanced Tactical Fighter requería. Cada aspecto del avión gritaba superioridad. Alcance extendido para penetrar profundamente en territorio enemigo, capacidad de combustible masiva para operar sin reabastecimiento aéreo, potencia de fuego abrumadora para destruir múltiples objetivos en una sola misión. Sin embargo, esa configuración de motor único, que hacía al XL más simple y económico de mantener, se convirtió en su sentencia de muerte. Para el equipo de Hillenburg, el rechazo fue devastador. Habían invertido años de sus vidas, sacrificado tiempo con sus familias, trabajado noches interminables perfeccionando cada detalle del diseño. Habían creado algo genuinamente revolucionario, un avión que empujaba los límites de lo posible en aerodinámica militar. Las 3.600 horas de pruebas en túneles de viento, los cálculos infinitos, los prototipos construidos con sus propias manos, todo parecía haber sido en vano. La ingeniería brillante había perdido ante la pragmática burocracia. Los dos prototipos del F-16XL fueron cuidadosamente embalados y transportados a la base de la Fuerza Aérea Edwards, en California. Allí permanecerían en hangares de almacenamiento, cubiertos con lonas protectoras, acumulando polvo del desierto de Mojave. Los aviones que habían prometido transformar el combate aéreo ahora descansaban inmóviles y silenciosos, monumentos a la ambición truncada. Nadie sabía si volverían a volar alguna vez o si simplemente se oxidarían lentamente hasta convertirse en chatarra olvidada. Durante casi una década, los prototipos permanecieron en la oscuridad de Edwards, olvidados por los militares que alguna vez los habían celebrado. Pero en 1988, una agencia diferente mostró interés en estos aviones abandonados. La NASA necesitaba plataformas de prueba para investigaciones aeronáuticas avanzadas, y el F-16XL, con su configuración única, ofrecía oportunidades científicas que ningún otro avión podía proporcionar. La agencia espacial contactó a la Fuerza Aérea y negoció la transferencia de ambos prototipos para un programa de investigación que nadie anticipaba cuán revolucionario sería. El primer prototipo recibió modificaciones extensas que lo transformaron en un laboratorio volante. Los ingenieros de la NASA instalaron una cubierta especial de titanio que envolvía completamente el ala izquierda, un dispositivo conocido como guante de succión activa. Esta tecnología experimental aspiraba la capa límite de aire que fluía sobre la superficie del ala,
creando condiciones ideales para estudiar el flujo laminar a velocidades supersónicas. El avión modificado fue transportado a la instalación de investigación de vuelo Ames Dryden, donde comenzaría una serie de experimentos que Harry Hillaker solo había soñado realizar años atrás. Los científicos utilizaron este prototipo para investigaciones profundas sobre estampidos sónicos, esos truenos ensordecedores que ocurren cuando un avión atraviesa la barrera del sonido. Cada vuelo generaba datos precisos sobre cómo las ondas de choque se formaban y propagaban desde diferentes configuraciones alares. Los micrófonos terrestres capturaban las características acústicas, mientras el XL rugía sobre el desierto a velocidades supersónicas. Simultáneamente, se estudiaba el ruido del motor y el rendimiento durante el despegue, buscando maneras de reducir la contaminación acústica de futuras generaciones de aviones militares y comerciales. El segundo prototipo tendría un destino aún más espectacular. La NASA instaló un motor General Electric completamente nuevo, una versión mejorada con tecnologías desarrolladas durante los años transcurridos desde la construcción original. Los ingenieros querían probar límites operacionales, empujar el avión más allá de sus especificaciones originales para descubrir qué más podía lograr. Nadie esperaba lo que sucedería durante uno de esos vuelos de prueba rutinarios sobre el desierto de California. El piloto de prueba aceleró el avión hasta alcanzar 20.000 pies de altitud, una altura operacional estándar para muchas misiones de combate. Sin activar el postcombustión, manteniendo solo el empuje normal del motor, el avión comenzó a acelerar naturalmente. Los instrumentos registraron algo extraordinario. Mach 1.1. El F-16XL había logrado supercruise, la capacidad de mantener velocidades supersónicas sin usar postcombustión, exactamente el objetivo original que había motivado todo el programa SCAMP una década antes. Lo que Hillaker había teorizado, lo que la NASA había ayudado a diseñar, finalmente se había materializado en el cielo. Este logro no era simplemente un récord técnico impresionante. El supercruise representaba el santo grial de la aviación de combate. Velocidad supersónica sostenida sin el consumo masivo de combustible del postcombustión. Un avión con esta capacidad podría patrullar vastas áreas a velocidades supersónicas durante horas, responder instantáneamente a amenazas emergentes y aún tener suficiente combustible para combatir y regresar a casa. Era exactamente lo que los generales habían buscado, pero habían rechazado años antes por razones económicas y logísticas. La ironía era casi poética. El avión que la Fuerza Aérea había descartado como demasiado complicado de producir, ahora demostraba capacidades que los cazas de quinta generación buscarían replicar décadas después. El F-22 Raptor, el F-35 Lightning, ambos incorporarían supercruise como característica fundamental, validando finalmente la visión revolucionaria del equipo de Hillaker. El F-16XL había estado adelantado a su tiempo por al menos 20 años. La NASA continuó volando ambos prototipos hasta 1999, acumulando datos invaluables sobre aerodinámica supersónica, control de flujo laminar y reducción de estampidos sónicos. 11 años de investigación intensiva produjeron docenas de publicaciones científicas que influenciarían el diseño de aviones comerciales y militares en las décadas siguientes. Cuando los experimentos finalmente concluyeron, los dos prototipos fueron transportados al Museo del Centro de Vuelo de la Fuerza Aérea, donde uno de ellos permanece en exhibición. Mientras tanto, el F-16 Fighting Falcon original continúa sirviendo exitosamente en numerosas naciones alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos. El diseño básico ha demostrado ser tan adaptable y efectivo que sigue siendo relevante casi 50 años después de su primer vuelo. Pero en algún universo alternativo, flotas enteras de F-16XL patrullan los cielos, sus alas en forma de flecha doblada, dominando el espacio aéreo con el doble de alcance y potencia de fuego que sus predecesores. La pregunta permanece: ¿tomaron los generales la decisión correcta o rechazaron el futuro por miedo al cambio? Si esta historia del caza perfecto que nadie quiso te ha fascinado, ayúdanos a llegar a más personas apasionadas por la aviación militar.
Dale like a este video. Comparte tus pensamientos en los comentarios sobre si la Fuerza Aérea debería haber elegido el F-16XL. Y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles sobre los aviones que cambiaron la historia. Escribe desde qué país nos estás viendo y cuál es tu caza favorito de todos los tiempos.